El efecto Compton. En 1923, la teoría corpuscular de la luz recibió una confirmación bastante dramática a través de los resultados de los experimentos de Compton. Aquí tenemos un fragmento del artículo publicado en Physical Review que se tituló A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements. El arreglo experimental del experimento de Compton es el siguiente. Tenemos una fuente de rayos X que hace incidir sobre un cristal de grafito, que ese sería el dispersor, y a través de una rejilla colimadora de plomo bloqueamos todas las direcciones excepto la dirección que está en amarillo, ¿no? Esta dirección la podemos variar inclinando pues, esos colimadores de tal manera que podemos estudiar el haz dispersado como función del ángulo. El haz dispersado se hace pasar por un cristal y luego en un detector de tal manera que somos capaces de resolver en frecuencia o en longitud de onda el haz que viene, ¿no? Entonces, un haz de rayos X de longitud de onda lambda bien definida. O sea, la fuente tiene una longitud de onda lambda, que vamos a poner aquí. Déjenme ponerle aquí. Lambda. Incide sobre un blanco de grafito, que es el cristal que está, ¿no? Mediante un colimador vamos a estudiar el haz dispersado como función del ángulo de dispersión. Entonces, en la siguiente hoja les muestro el resultado experimental. Aquí está el arreglo aquí arriba y lo que se obtiene, se mide una intensidad en unidades arbitrarias y se ve, por ejemplo, aquí en el eje X estamos graficando la longitud de onda. Para ángulo cero es la primera gráfica, que es cuando coincide pues, con la dirección del ángulo incidente el haz que estamos midiendo y vemos pues, básicamente que la luz incidente es emitida o transmitida en el mismo color o en la misma longitud de onda con la que habíamos llegado. Sin embargo, cuando modificamos el ángulo phi, vemos que aparece un segundo pico o se empieza a separar un segundo pico. Aquí lo marqué en verde, por ejemplo, 45 grados, y se separa más conforme aumenta el ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a 90 grados es este y a 135 es este otro, ¿no? Bueno, entonces, lo que vemos en estos experimentos, estos resultados experimentales, es que el haz dispersado ahora tiene dos picos de intensidad para dos longitudes de onda, lambda y lambda prima. Lambda prima es la verde, la azul, la roja, ¿no? La verde, la amarilla y la roja, ¿no? Entonces hay un corrimiento que le llamaban un corrimiento de Compton. La presencia de esta lambda prima no es posible entenderla desde el punto de vista clásico porque uno esperaría que la luz de rayos X siendo una onda hace vibrar a los electrones con la misma frecuencia con la que tiene la luz y de tal manera deberían de emitir los electrones de esta muestra con la misma frecuencia. El vector oscilante de campo hace vibrar a los electrones a la misma frecuencia. Así deberían de emitir a la misma frecuencia, decimos, ¿no? Compton y Debye, de manera independiente, interpretaron los resultados de la siguiente manera, ¿no? Van a considerar los rayos X no como si fueran ondas, sino como si fueran corpúsculos con una energía finita h-nu, ¿no? Entonces llegan y golpean a los electrones como si fueran corpúsculos, como si fueran partículas, ¿no? Vamos a analizar entonces este problema como si fuera una colisión. Y eso es lo que tenemos preparado en el siguiente, en esta lámina, ¿no? Entonces vamos a considerar que el fotón, que es como una partícula de luz, digamos, antes de la colisión se acerca al blanco, ¿no? Que va a ser el electrón, y lo colisiona, o sea, un fotón de longitud de onda lambda incide sobre un electrón que vamos a considerar en reposo. Después de la colisión, vamos a considerar que el fotón, como si fuera una partícula, sale dispersado con algún ángulo phi y el electrón sale con algún momento p en algún ángulo teta, ¿no? Entonces, en la colisión, el fotón es dispersado a un ángulo psi y longitud de onda lambda prima, mientras que el electrón emerge a un ángulo teta con una energía cinética asociada a su momento p. Vamos a hacer, les decía, el análisis de la colisión como es usualmente, a través de la conservación. ¿Qué se conserva en este sistema? Pues bueno, debido a que el sistema que lo describe es invariante en el tiempo, o sea, no hay ninguna cosa que depende del tiempo aquí, pues se va a conservar la energía, además se va a conservar el momento, como es usual, porque el espacio pues, es homogéneo. Sin embargo, vamos a utilizar la energía relativista, ¿no? Que habíamos deducido antes, que es esta, ¿no? Para una partícula.
Entonces comenzamos. Tenemos la colisión y la fórmula para energía relativista. Antes de la colisión, tenemos que el fotón tiene una energía, pues la energía del fotón que dijo Einstein, que es igual a h nu, y por tanto un momento, por ejemplo, energía decimos que a través de la región relativista, como no tiene masa el fotón, es igual a c por p la energía, y de aquí podemos despejar el momento, y que sería E sobre c, es decir, h sobre nu. Entonces el fotón tiene inicialmente un momento h sobre nu. El electrón, por su parte, está en reposo, entonces solo tendría la energía de reposo, que es m0c cuadrada, y no tiene momento. Es este marco de referencia. Después de la colisión, el fotón pues, va a tener una energía h nu', donde nu' está asociada con la nueva longitud de onda prima. Y el fotón, y da un momento, por tanto, que es igual a h nu' sobre c. El electrón va a tener una energía relativista asociada a su momento p, y más su energía de reposo cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada, y un momento que vamos a llamar p. Entonces hay que establecer la conservación de energía y momento, decíamos, ¿no? Entonces, la conservación de la energía nos dice que la energía del fotón más la energía del electrón inicial es igual a la energía del fotón más la energía del electrón final. Y esto sustituyendo, pues la energía inicial del fotón es h nu, la energía inicial del electrón es m0c cuadrada, la energía final del fotón es h nu' y la energía final del electrón, pues la raíz esta que está aquí, ¿no? Esa va a ser nuestra ecuación 1. La conservación del momento, acuérdense que el momento es una cantidad vectorial, entonces debe de hacer en las dos direcciones, en x, es decir, en la dirección de la colisión. Decimos que el momento inicial del fotón, pues nada, está orientado totalmente en esa dirección, bueno, así la fijamos, ¿no? Entonces sería h nu sobre c, y después de la colisión, pues el fotón tiene un momento en la dirección x como h nu' c por el coseno de phi, porque hay que proyectarla, ¿no? Y de manera similar, pues el electrón tendría p por coseno de phi, ¿sí? ¿No? Porque aquí en esta figura que está acá arriba, vemos que pues hay que proyectar en el eje X, ¿no? De la manera similar, originalmente la dirección Y, pues no hay ningún movimiento, entonces el momento es cero, pero después de la colisión, pues se da que h nu' sobre c, seno de phi, menos p por seno de phi. Se ve, ¿no? Porque hemos orientado de tal manera que el electrón pues va en la dirección Y negativa. Esta es mi ecuación 2 y 3. Entonces tenemos, ¿cuántas incógnitas? Tenemos incógnitas de este sistema de ecuaciones, nu', p, psi y teta. Y entonces tenemos 4 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? Tenemos 3 ecuaciones. Entonces, a lo más vamos a poder llegar a eliminar 3 de ellas y quedarnos con... Vamos a eliminar pues 2 de ellas y nos vamos a quedar con una relación de otras 2, ¿no? Experimentalmente, en el experimento que veíamos que se grafica como función de lambda prima, o sea, se ve lambda prima y se ve el ángulo psi. Entonces nos interesa llegar a una relación entre esas dos. Por tanto, experimentalmente medimos la psi y la nu', entonces queremos deshacernos de la descripción respecto a p y teta. Entonces tenemos que matar a p y a teta o deshacernos de ella en las descripciones a través de las ecuaciones 1, 2 y 3. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, aquí está lo que obtuvimos, ¿no? Esas 3 ecuaciones y queremos deshacernos de p y teta. De ver 2 y 3 vemos que podemos fácilmente deshacernos de p si despejamos p coseno de teta y p seno de teta y las elevamos al cuadrado y las sumamos, porque la relación de Euler nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces despejamos de 2 y 3 y cuadramos. De la 2 pues nos queda todo lo que no es p coseno a la izquierda elevado al cuadrado igual a p cuadrada coseno cuadrado. Y de la ecuación 3 pues nada más nos queda h nu' sobre c, seno de phi al cuadrado igual a p cuadrada seno cuadrado. Si sumamos estas ecuaciones, del lado izquierdo pues nos quedan los dos paréntesis al cuadrado, y del lado derecho pues p cuadrada coseno más p cuadrada seno pues nos queda p cuadrada básicamente, por Euler, ¿no? Y ya hemos cumplido el deshacernos de teta, por lo pronto, ¿no? Y hemos pues juntado 2 ecuaciones, versiones de la 2 y de la 3. Ahora, vamos a hacer álgebra en esta ecuación, ¿no? Desarrollamos el primer cuadrado, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y en el segundo, pues más cuadramos. Y otra vez tenemos coseno cuadrado y seno cuadrado, y eso pues da 1. Entonces nos quedaría lo mismo, nada más que reduciendo el tercer y cuarto término de la izquierda. De esta forma, ¿no? Otra vez, la relación de Euler. Bueno, aquí multiplicamos toda esta ecuación por c cuadrada y nos queda de esta forma. Ahora, tenemos esta ecuación que vamos a llamar ecuación 4 y la ecuación 1 que no hemos utilizado y la queremos utilizar para deshacernos de p. Acuérdense que ya cumplimos con deshacernos de teta, ahora nos falta deshacernos de la p.
Entonces, vamos a despejar de la 1 p cuadrada para poder igualarla con el lado derecho de 4. Entonces, continuamos. Elevamos al cuadrado la ecuación 1. Bueno, pasamos primero para la izquierda la h1', ¿no? Y despejamos para p cuadrada c cuadrada. Entonces, del lado izquierdo nos queda todo lo que no está en la raíz al cuadrado, igual a, pues la raíz al cuadrado solamente la eliminamos, y de aquí despejamos el p cuadrada c cuadrada, ¿no? Que esa es nuestra ecuación 5. Podemos igualar entonces 4 y 5 para deshacernos de p, y llegamos a esta expresión, que es una expresión que solamente contiene nu' y φ y las otras que ya son variables conocidas, ¿no? Vamos a hacer álgebra en esta expresión. Podemos tomar el primer término y el tercer término del lado izquierdo, o sea, este, y juntarlos en un término que sería h cuadrada nu cuadrada más nu' cuadrada. Y el otro que nos queda el 2h cuadrada nu' coseno de phi. Y del lado derecho desarrollamos el cuadrado del primero, el doble producto primero por el segundo, más el cuadrado del segundo y el término que nos quedó. Entonces, aquí podemos eliminar este término porque pues, es el mismo, con signo contrario. Y además podemos factorizar, ¿no? Por ejemplo, podemos factorizar, bueno, podemos darnos cuenta que este término que está aquí, los cuadrados de este paréntesis van a igualar a estos cuadrados que tengo a la izquierda. Entonces me hace quedar nada más el término intermedio de este cuadrado. Entonces, digamos, estos términos van a desaparecer del lado izquierdo, ¿no? Porque se van a cancelar con los cuadrados del lado derecho. Y nos quedaría nada más, ese desaparece, entonces nos queda del lado izquierdo 2 veces h cuadrada nu'1' por coseno de phi, y el doble producto, ¿no? Del primero por el segundo, que es el que sobrevivió, más los términos que ya tenía, que eran estos, ¿no? Aquí podemos pasar el primer término de la derecha, para la izquierda, y quedaría con signo más, y dividimos todo entre 2h, porque está como un factor común. Y entonces nos quedaría solamente, da menos y pasa más el término con morado, entonces h nu'1' menos h nu'1' coseno de phi por nu menos nu' por veces el m0c cuadrada. En esta expresión podemos factorizar el h en 1' del lado izquierdo y nos queda de esta forma, y esta es nuestra ecuación 6, que es lo mismo que tenemos antes, pero digamos hemos hecho álgebra nada más. Y nos queda una ecuación que solamente tiene la phi y el nu' como variables. Entonces seguimos trabajando con esta ecuación, porque en el experimento lo que se medía era la lambda, o bueno, habíamos puesto la gráfica como función de lambda, entonces vamos a cambiar las nu's por lambdas. Decíamos que nu es igual a c sobre lambda y nu' va a ser igual a c sobre lambda prima. Entonces, sustituyendo nos quedaría hc cuadrada lambda prima veces 1 menos coseno de phi por m0c cúbica, porque apareció otra c del paréntesis, por 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda prima. Esta suma de fracciones la podemos hacer, ¿no? Factor común, y luego queda de esta forma. Y haciendo álgebra podemos multiplicar todo por lambda prima y llegaríamos a que lambda prima es igual a h sobre m0c veces 1 menos coseno de phi. Esto es, o phi o psi, es el corrimiento de Compton, que nos relaciona cuánto cambia el delta lambda, la longitud de onda, como función del ángulo al que medimos la luz radiada, ¿no? O reflejada, como quieran ponerlo. Entonces, digamos que esta ecuación es independiente de lambda, y hay un máximo cuando esto es un menos 1, cuando el coseno es menos 1, ¿verdad? Que eso sería cuando el coseno es, bueno, cuando el coseno es menos 1 es porque, creo que es 0, ¿verdad? Creo que es 180, ¿no? Entonces hay un máximo en psi y va a ser nulo para phi igual a 0, porque cuando phi igual a 0, esto nos da un 0 es da 1 y 1 con 1 se hace 0, ¿no? Entonces, esto nos permite definir el coeficiente que está multiplicando el paréntesis, lo define como longitud de onda de Compton, ¿no? Que es esta cantidad en términos de constantes universales. Si comparamos con el experimento, vemos que esto coincide perfectamente. Vemos que a 0 pues, no hay movimiento, hay corrimiento, y se aumenta como se vamos acercando a 180. De hecho, cuando estamos en 135, casi es 2 el coseno, casi es menos 1, y entonces pues da casi el corrimiento 2 veces la longitud de onda de Compton, ¿verdad? Que es básicamente lo que estamos viendo en este experimento. De esta manera, Compton explicó, utilizando una hipótesis de considerar los fotones como si fueran partículas, resolvió pues
este experimento. Y entonces esto validó completamente la teoría corpuscular de la luz.